lo considere el 27 es el centro, ¿no? El motivo de esta palabra. En la mañana estuve compartiendo que Cristo es por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Aquí tenemos también una implicancia de eso lo que Jesús quiere hacer, ¿no? Vamos a leer rápidamente. Es una celebración, ¿ya? No voy a ahondar mucho en eso, es una fiesta, ¿ya? Que se hacía recordando, ¿cierto?, la restauración del templo, ¿ya? Porque un hombrecito por allí llamado Antíoco Epífanes, ¿cierto?, hizo lo que quiso en el templo, que lo deshonró, ¿ya? Sacrificó cerdo, bueno, un montón de cosas que sabemos. Y entonces, en vista de eso, esta es la fiesta, recordando entonces el templo. Por eso el Señor se encontraba en el templo, ¿ya? Dice, celebrase entonces en Jerusalén, ¿cierto?, la fiesta de la dedicación, que era del templo. Era invierno, ¿ya? Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Allí era, ¿cierto?, donde él estaba en este instante bajo esta situación. ¿Ya? ¿Cierto? Verso 24. Y le rodearon, lo dicen los judíos, y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. La obra que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, ¿ya? Y aquí está el motivo de no creer, porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Y el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Segundo, yo las conozco. Tercero, me siguen. ¿Ya? ¿Cierto? Me siguen. Y yo les doy, ¿qué dice que da él? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mí. Oh Dios, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque, como conclusión, ¿cierto? Yo y el Padre, uno somos. Dios bendiga esta palabra, ¿ya? Sin duda nosotros tenemos que hacer memoria y recordar, ¿ya? Hablaba esto en la mañana, ¿cierto? Que Cristo tomó nuestro lugar, Él murió por nosotros, ¿ya? Y Él murió para perdonar todos nuestros pecados. ¿Me dice amén? Y en la mañana veíamos que la salvación, ¿cierto?, nos introduce a un momento en la vida de seguridad. ¿Qué inseguridad hay hoy día? Tremendo. Cualquiera tiene temor, ¿cierto? Uno no le da permiso a sus hijos para que anden muy tarde, etcétera, etcétera. Ya, el temor está generalizado, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay inseguridad. Pero demos gracias al Señor que nosotros podemos tener seguridad porque somos salvos. ¿Cuántos dicen amén? Hay seguridad porque Cristo fue por nosotros, ¿ya? Si algo malo me ocurriere como la muerte, sé que voy a estar un día con el Señor eternamente y para siempre. Por lo tanto, entonces eso me da seguridad. Mi vida se asegura en Él, mi vida. Entonces, entendiendo esto, el Señor entonces viene a exponer lo que Él es para dar ese tipo de seguridad a través de la salvación. Mejor dicho, el Señor no simplemente murió, ¿ya? No simplemente murió para perdonar nuestros pecados, sino para salvarnos. ¿Me dice amén? Él muere para salvarnos. Una cosa es quitar los pecados, pero inmediatamente esa acción te hace salvo, ¿ya? Y eso es maravilloso, vivir como una persona salva, como una persona que no teme, como una persona que tiene seguridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Ciertamente el pastor Eli hablaba que podemos pasar momentos y momentos en la vida, ¿ya? Pero cuando tú pasas esos momentos en la vida con la seguridad de que eres un hijo de Dios porque eres salvo, la cosa cambia. Las cosas cambian. Entonces, la salvación no es simplemente una mera acción de confesión, sino que es parte integral de mi vida. Yo no sé cómo usted anda diariamente, ¿ya? Por eso yo no peco. ¿Por qué no peco? Porque soy salvo. Oh, Dios. ¿Me entiende? Por eso no peco, porque soy salvo.
Y yo no voy a perder mi salvación por cualquier cosa que va a perecer. Ni por muy rico que sea el pecado, ni por mucho que yo gane ventaja con el pecado aquí en esta tierra. Va a perecer. Va a perecer. Yo quiero cosas que sean eternas. No voy a cambiar las cosas perennes por las cosas, perecibles por las cosas perennes, por las cosas eternas. No las voy a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, una de las cosas que uno es cuando salvo es que uno puede oír a aquel que lo hizo salvo. Entonces la pregunta es, por eso está como título en la pregunta, ¿oye su voz? ¿Oye su voz? Entonces el Señor me hizo salvo, no simplemente para perdonar mis pecados, sino también para tener yo con Él una relación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Nótese por favor, cuando una madre, ¿cierto? En un matrimonio, la madre quedó embarazada, está esperando su primer hijo, ¿ya? ¿Cierto? La madre trata de comunicarse con el bebé hoy día desde su vientre. Trata de hablarle, le dice que quiere, el papá se acerca, le habla, ¿cierto? A la barriguita de la mamá, etcétera, etcétera. Quiere que escuche su voz. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto, ¿quién está más interesado? ¿El bebé o los padres? ¿Qué te estoy diciendo ahora? ¿Quién está más interesado que tú oigas la voz de él? Él. Entonces, el problema está en que hemos oído decir a muchos hermanos, es que yo nunca he escuchado a Dios. Yo nunca he oído su voz. ¿Ya? Pero que habla, habla. ¿Cierto? Y habla en una relación. Habla en la intimidad. Porque ciertamente lo que va criando, el lazo que se va criando entre padres e hijos es muy fuerte por causa de la comunicación. Por causa de que supieron comunicarse. ¿Ya? Porque la comunicación hace que nos entendamos. Nos entendamos. Entonces uno entiende a sus hijos, uno entiende, o los hijos entienden a sus padres en la medida que ellos van creciendo, van madurando. ¿Entiende? Y esa posición es buena, es correcta, es adecuada. ¿Me entiende? Por eso a veces también, ¿cierto? Se señala que cuando hay una ruptura, hay una fricción en el matrimonio, entonces, ¿quiénes van a sufrir? Son los hijos, porque dejan de comunicarse con uno de ellos, sea quien sea. Entonces Dios quiere que eso no ocurra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor quiere explorar ahora una forma y una manera, porque somos la iglesia sobrenatural. Como iglesia somos sobrenaturales. O sea, esta iglesia, la iglesia de Cristo, no este lugar, la iglesia de Cristo, ¿cierto? Esparcida en el mundo entero, todos aquellos que confesamos a Jesucristo como su Dios, somos iglesia. Somos la iglesia. Entonces nosotros somos seres sobrenaturales. Y no porque nos vestimos de una manera o de otra, no, por lo que hacemos. Por lo que hacemos, por lo que nosotros podemos entregar. Entonces, el Señor Jesús, ¿ya? Quiere comunicarse con nosotros. O nuestro Dios quiere hablar con nosotros. Él quiere tener una relación con nosotros. Él desea, ¿ya? Entonces, cuando alguien es perturbado por el Señor como los fariseos, es cuando ellos están lejos, ¿cierto?, de la dirección correcta de Dios. El corazón se perturba. Y seguramente muchos de ustedes o algunos de nosotros hemos vivido experiencias, ¿cierto?, en que nos hemos sentido mal con Dios, o en Dios, mejor dicho. ¿Ya? No porque Él nos haga algo malo, sino porque nos recuerda. Porque el Espíritu Santo toma lo de Él y nos hace mención de lo que Él quiere que yo haga, que nosotros hagamos. Entonces produce un efecto de turbación, de problema, ¿cierto? El problema está cuando la mente se congela, se cicatriza y ya no tiene una razón, no cambia su mente. ¿Me entienden? Diferente es cuando la persona o el hermano que pecó se da cuenta, ¿cierto? Se arrepiente y se arrepiente de verdad, deja de hacer lo malo, se vuelve al Señor y empieza a vivir para el Señor. Esa persona es diferente. A veces entonces uno viene como cae una y otra vez, entonces empieza a cauterizar la mente del sentimiento del perdón o del arrepentimiento. Y entonces no logramos tener eso. Entonces obviamente que en este sentido vamos a ir perdiendo la comunión con Dios. Vamos a perder la comunicación con Él, porque nos vamos alejando de una manera, ¿cierto?, así. Entonces, cuando Él muere en la cruz del Calvario, no es solamente para salvarnos. Ese es el inicio de tantas cosas.
Es el principio más maravilloso. Si tú te olvidas que eres salvo, vas a cometer cualquier error. Pero cuando te acuerdes que eres salvo, tienes todo a tu favor. Cuando dicen amén, te puedes sentir, como dice la Escritura, seguro. Te puedes sentir vencedor. Te puedes sentir una persona que si aunque esté enfermo, hay alguien que puede orar por él y Dios lo puede sanar. Cuando dicen amén o hay algún problema, tú puedes creer que Dios, porque tú eres salvo, eres hijo de Él, ¿cierto? Él puede hacer algo en favor tuyo. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces Él quiere llevarnos a una relación, a comunicarnos. Qué terrible es hoy día, ¿no? Qué terrible es hoy día. El tiempo, ¿cierto? La década de las comunicaciones es donde más estamos descomunicados entre nosotros. Es donde más falta la comunicación. Donde más lejos estamos de conversar, de hablar. ¿Ya? Por eso mismo nos cuesta hablar con Dios. Y por eso mismo yo creo que si Dios nos pudiera mandar por el WhatsApp las cosas, estaríamos re felices. Y estaríamos cómodos. ¿Me entiendes? Y estaríamos siempre esperando, ya, pues Señor, manda el WhatsApp, yo ya te escribí. Claro, porque cuando oramos no sabemos orar en ese sentido correcto, ¿cierto? Le decimos una serie y una cantidad de medidas que le pedimos y está bien. Dios dice en su palabra que podemos pedir. Dice amén usted, que te dijo pedir y se os dará. Es cierto, hay que pedir. Pero la comunicación, la oración es un momento de comunicarse con Dios. Es un momento de tener una conversación. No es un monólogo. Es una conversación cuando dicen amén. Entonces, es ahí donde a nosotros nos hace falta oír la voz de Dios. Saber oír la voz de Él. ¿Me dice amén? Entonces, si nosotros analizamos un poquito este pasaje, nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con algunas cosas bien importantes. Vamos entonces a ver. Veamos entonces lo que Jesús hacía. Entonces, los judíos estaban bien complicados allí, pero Jesús les dijo, verso 25, vaya conmigo. Os lo he dicho, que Dios ya habló, pero la gente no cree. He ahí un problema de la comunicación, cuando no creo. Cuando no creo. Esto pasa en las relaciones humanas. Cuando dejo de creer en alguien, cuando pierdo de creer, cuando pierdo la comunicación, dejo de creer en alguien. ¿Me dice amén? Por eso es importante en la vida del Hijo de Dios saber comunicarse con su Padre. Saber hablar con su Padre. Porque ni por muchas cosas que tú sepas que como seres humanos pueden estar correctas, tú tienes que tener siempre la dirección del Padre, de nuestro Dios. Y en ese sentido la dirección será diferente. ¿Ya? Os lo he dicho, dice, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Eso se lo decía a los fariseos. Los fariseos habían visto, sabían, tenían cierto claro de que Jesús había hecho milagros. Y no pocos, ya, no pocos, pero había hecho milagros. Y ellos no creían en la manifestación, porque no estaban en el orden comunicado. Porque en un momento dado dijeron, que a Abraham tenemos como padre. ¿Se recuerdan de ese pasaje? No, a Abraham tenemos como padre. Y Jesús les responde, mira, si ustedes se hubiesen tenido a Abraham como padre, Abraham habló de mí. Entonces, ellos estaban diciendo simplemente cosas que tenían en el conocimiento, pero que no tenían en la comunicación. No había. Por eso el Señor Jesucristo en algún momento dice, lamentó, miró a Jerusalén, tuvo compasión de ella, porque la vio como oveja sin pastor, alguien sin que las guiara. Porque habían perdido la comunicación, habían perdido el estar. ¿Por qué los discípulos le pidieron, enséñanos a orar? Cuando tenían la Torá, cuando sabían las leyes, cuando sabían los 10 mandamientos. ¿Por qué le pidieron a Jesús, enséñanos a orar? Porque ciertamente ellos habían perdido la comunicación. No sabían cómo hablarle a Dios. No sabían cómo llegar a Dios. Qué bueno que Dios nos enseña a nosotros a hablar y a poder, cierto, tener relación con Él. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Sigo entonces. Verso 26. Sigue hablando de la falta de la fe. Es otra cosa que necesitamos. Mire, cuando Pablo habló, y en la mañana lo repetía, cuando habló allí en Romanos capítulo 1, en los versos 16 y 17, cuando dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, y termina en el 17 y dice, ¿cierto? El justo por la fe vivirá, pone de manifiesto, hermano,
pone de manifiesto el creer, la fe. La fe. O sea, yo predico el Evangelio porque creo en el Evangelio. De otra manera no hablaría del Evangelio. ¿Ya? Y no me avergüenzo de él porque creo que es verdad. ¿De dónde nace mi seguridad? De que yo le creo. De que he tenido comunicación con Dios. He visto su gloria. He visto cómo Dios se mueve en medio de la gente, de los hermanos. He visto cómo lo hace en nuestra propia vida, como familia, como personas. Yo lo he visto. Entonces, no es que alguien me tenga que decir, no, lo he visto. Y entonces, como lo he visto, creo. Y esto facilita mi conversación con Dios. Esto facilita mi conversación con Dios. ¿Ya? ¿Me entiende? Y esto es así. El problema del conflicto cuando está dentro del hogar con los hijos, ¿cierto? Y uno de los dos padres se quiso comunicar con uno de ellos y no pudo, no alcanzó, no logró hacer entender, ¿cierto? Al hijo o a la hija de la situación en cuestión que se estaba discutiendo. Y entonces el padre, uno de ellos le dice al otro, le dice, ¿sabes qué? Mejor habla tú con él o habla tú con ella, cualquiera sea la situación. Porque el otro no logró comunicarse. Cuando no logramos comunicarnos, ciertamente no vamos a poder entender al otro ni creerle al otro. Porque no hemos logrado captar lo que el otro quiere decir. ¿Ya? Y eso es lo que pasa frente a nosotros, frente a lo que nosotros normalmente hacemos. ¿Ya? Por eso, ¿ya? El Señor nos hace de esta manera ser como profetas. Gente que habla de Cristo. Nosotros de alguna manera profetizamos, dice la Escritura, ¿no? ¿Cierto? Al hablar que Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que viene o no? Claro. Una de las cosas que sí ciertamente he aprendido en mi vida, que no porque alguien le diga, o mejor dicho, porque alguien le diga, dejé de decirle, te amo o te quiero, pero mis actitudes, mi relación, mi comunicar es parte de ese amor, ¿cierto? Le he estado diciendo todo el tiempo que la amo o que lo amo. ¿Me dice amén? Ya, a veces parece esto también, por eso, ¿cierto? La palabra de decir que si ciertamente mencionamos, que ninguno de ustedes, ¿cuántos son salvos aquí? Levanten la mano los que son salvos, los que tienen seguridad de la salvación, porque hay evangélicos que no tienen seguridad de la salvación. ¿Cuántos somos salvos? Levantemos la mano. Bien, perfecto. Ok, nosotros estamos seguros. Si yo nunca le predicara a usted, o mejor dicho, si usted nunca leyera un pasaje de la segunda venida de Jesucristo, si usted nunca leyera algo de la segunda venida de Jesucristo, y si alguien le dijera que Cristo viene y usted nunca lo había leído, ¿usted qué le va a decir? Le va a decir, no sé. No, usted tiene que estar seguro que viene. Porque la salvación ya le garantizó que Él viene. Oh, ¿cuántos dicen amén? Usted aunque no diga nunca, usted sabe que está. Usted sabe que está. ¿Cuántos dicen amén? Mejor dicho, cuando usted está hablando del Evangelio, cuando usted está evangelizando a otro, cuando usted está comunicándose con Dios, usted sabe que todo lo que va a hacer por Dios y con Dios y Dios en usted es porque Él viene. Es porque Él viene. ¿Cuántos dicen amén? Y esto entonces nos debe llevar siempre a tener mañana, cuando usted se levante, ¿cierto? Si Dios le da esa bella oportunidad de abrir sus ojos, usted crea, usted diga, yo soy salvo. Y el Señor puede venir hoy día. Entonces, ¿qué hago con mi salvación hoy? Como alguien dijo, ¿cierto? Cada día que abras tus ojos, debes vivirlo como el último día de tu vida. Haciendo siempre el bien. Por eso la Escritura nos ayuda, siempre está diciéndonos, nos está animando. Mientras esté de tu parte hacer el bien, hazlo. Porque tú no sabes cuándo él venga y a lo mejor estás haciendo algo maravilloso. ¿Me dice amén? Estás haciendo algo bueno, estás haciendo cierto, algo que realmente honre al Dios del cielo cuando Él venga. Y eso será maravilloso. ¿Ya? Esto es entonces de una forma sencilla de profetizar, de hablarle a los demás. Entonces, sigo leyendo. Dice, entonces la gente no cree porque no soy de mis ovejas. Eso es lo otro. Aquí hay que tener cuidado. Yo no estoy hablando que usted no es salvo. Yo no estoy hablando, no, pero tenga cuidado. Porque el que no oye a Dios, el que no oye, el que dice, no, yo no, tiene que buscar la forma de saber oír a Dios. De saber oír a Dios. Ahí a lo mejor falta más intimidad en la oración, falta más lectura bíblica, falta más entender las cosas de Dios, pero algo falta allí. Esta gente, de hecho, los fariseos no eran de Dios.
Por lo tanto, ellos inmediatamente estaban de lado. Por eso el Señor le dice con seguridad, le dice a ellos, ¿ya? Pero como un sentido de estímulo uso esta palabra, ¿cierto? Que ellos no oían, quiero usarla simplemente como un sentido de estímulo, porque además, ¿quién soy yo para decir que usted no es salvo? Usted dice, el pastor, pero más que eso no soy. Porque hay uno que pagó por usted, no fui yo. Ay, dígame, alégrese. Mire que a veces uno le dan ganas a uno mandarlos para el infierno, pero eso es otra cosa. Eso es el deseo de uno, pero no el de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? ¿Cierto? Si que en eso usted tiene que tener cuidado. ¿Ya? Dice, porque no soy de mis ovejas. ¿Ya? Es lo mismo, y le sigo el ejemplo de la familia. ¿Ya? Es cuando usted se comunica y usted sabe comunicarse con sus hijos lo entienden con pocas palabras, ¿cierto? Con pocas cosas, ya cuando están grandecitos, ellos entienden con facilidad. ¿Ya? Pero viene el hijo del vecino y usted quiere hablar con él y él no le va a entender. Porque no es su hijo. ¿Lo entiende? No es su hijo. Por eso, cuando te sientas oído por Dios, es simple y sencillamente porque eres su hijo. Nunca ores, nunca estés orando como que simplemente fueses un extraño. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos parte de eso. Somos parte viva, esencial. Vivimos en la tierra de la gracia. Que ojalá no te le olvide. ¿Me entiendes? No se olvide de eso. Que vive en la tierra de la gracia. En esta tierra hay gracia. Hay gracia abundante de Dios. ¿Ya? Por eso, gracias, Señor, hay que darle siempre. Aunque podamos pecar, Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Somos frágiles, somos débiles, todo lo sabe Dios, pero mientras más cerca de Él estamos comunicados, más fuerte nos hacemos para no caer en el pecado. ¿Me dice amén? Por eso quiero poner la salvación como algo que va a regir tu vida. Como algo que va a regir tu vida. Tú no haces más cosas malas porque eres salvo. Porque eso ha cambiado tu existencia. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Que dan ganas, sí dan ganas, pero tú no lo haces. Que a veces, cierto, ya no aguantas más, pero no lo haces. No lo haces porque eres una persona distinta, diferente. La Escritura dice que eres una nueva, esencialmente nueva, cambiada, transformada. ¿Me entiendes? Así que mi hermano, mi hermana, no me diga que usted no puede cambiar. Porque usted dice que usted no puede cambiar, quiere decir que entonces Dios no tiene el suficientemente poder para hacerlo. Y Dios tiene el poder para hacerlo. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tomarlo para que entonces podamos cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto? Y bien, entonces, mis ovejas entonces ahora. ¿Cuántos somos del Señor? Entonces aquí está la seguridad, ¿ves? ¿Por qué puedo oír a Dios? ¿Por qué tú puedes oír a Dios? Porque tú eres de Él. Tú eres de Él. ¿Me entiendes? Tú eres una oveja de su redil. ¿Ya? ¿Cierto? O su rebaño, como tú quieras decir. ¿Cierto? Tú eres una oveja. Y en ese sentido, entonces, esto queda claro. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces, yo puedo oírte, Señor. Qué bueno es eso. ¿Ya? No tengo que hacer muchas cosas porque soy de tu redil, soy de tu rebaño, soy parte de tu iglesia. Soy un hijo, una hija tuya. Yo te puedo oír. Cuando dicen amén. Entonces me hago sensible a la voz de Dios. ¿Ya? Me hago sensible. ¿Ya? Es tan importante oír a Dios que un hombre de la Biblia, ¿cierto?, expone y dice lo siguiente. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. ¿Por qué dice fuese profeta? No simplemente por el oficio, sino porque el profeta sabía oír la voz de Dios. ¿Me dice amén? Sabía oír la voz. Eso lo dice, cierto, Moisés en Número 11:29. Y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Cuando una persona sabe oír la voz de Dios, ¿cierto? Está listo, ¿cierto? Una persona que Dios está preparando para poner lo máximo de Él sobre su vida. Dios va a confiar muchas más cosas en nosotros cuando sepamos oír la voz de Dios. Sepamos oír la voz de Dios. ¿Me entiende? Sepamos entender las cosas que Dios tiene para nosotros. Esos misterios. Qué maravilloso es que te los revele.
Qué maravilloso es entender. Por eso alguien dijo, y nunca se me olvidó después de haberlo escuchado a ese varón de Dios, dijo, no, a mí desde ese día que el Espíritu Santo me llena y que yo puedo oír la voz de Dios, la Biblia, su palabra, se me ha vuelto en colores. Un deseo, un anhelo. ¿Dónde surge el hambre de la comunicación? De la relación. Sí, si no hay relación, no hay comunicación. ¿De dónde existe un anhelo, un deseo de estar con el Señor? Si no es a través de la relación, a través de estar juntos, a través de acercarnos, ¿ya? ¿Cierto? Sí, por eso yo quiero oír la voz de Dios. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Es allí donde empiezan los misterios del Señor. Es donde el Dios te puede oír. Por eso, cuando escuches a alguien y tú todavía no logras oír la voz de Dios, ponte en esa dirección. Señor, yo quiero oírte. Todos dicen que te oyen, Señor. ¿Y cómo yo no te voy a oír si soy tu hijo o tu hija? En algo tenemos que, es cierto, a hablar, a hacer algo. ¿Ya? A mí me pasó eso que le estoy diciendo. La gente, yo escuchaba a los pastores, a la gente predicar, y usted tiene que oír la voz de Dios, y la voz de Dios. Entonces, claro, de alguna manera está la palabra del Señor, que es voz de Dios. ¿Me dice amén? Pero hay momentos en que Dios te habla de cosas particulares y personales, o que te ayuda a entender lo que te está pasando, como oyendo una voz, como sabiendo de eso. ¿Ya? Y entonces eso es lo maravilloso, y cómo entonces las cosas empiezan a ser diferentes en la vida. Porque a lo mejor vestimos como muchos de los demás en esta tierra, no hay mucho cambio, ¿cierto?, estético para ser tan diferentes, somos igual como seres humanos, ¿ya? Y hay muchas cosas que lo hacemos como normales, como otros seres humanos. Pero ¿qué es lo que marca entonces la diferencia? ¿Qué es lo que me hace sentirme a mí como hijo? No como un allegado, sino como hijo de Dios. ¿Qué me hace sentir? La comunicación con Él, el hablar con Él, el estar pendiente de eso. Cuando dicen amén. Y entonces, cuando se empieza a dar esta relación, hay algo que empieza a suceder. ¿Ya? Por eso le hemos hablado y por eso hemos tenido un tiempo y dejamos un día para orar. Porque si no puede orar en casa, venga a orar a la iglesia. Pero ore. Comuníquese, hable con Dios. Dios quiere conocerte. Dios quiere conocernos. ¿Cuántos dicen amén? Ya. ¿Qué te puede ocultar, Señor, que ya tú no sepas? Pero al Señor le gusta que uno le diga las cosas. ¿Me entiendes? Porque mucho que tú conozcas a tus hijos, antes que tu hijo abra, ¿cierto?, sus labios, tú puedes decir, o le vas a decir después que te cuente todo, no, yo sabía lo que te pasaba. Porque usted conoce a su hijo. ¿Me dice amén? Bueno, lo mismo dice la segunda cosa. Después de haber comunicado, de tener esa relación, de estar fuertemente comunicado, lo segundo que viene dice, yo los conozco o yo las conozco. ¿Me entiendes? No soy un desconocido. Dios oye a sus hijos y sus hijos les son conocidos. ¿Me dice amén? Entonces, hermano, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo se va a apoyar en Dios? ¿Qué tiene que hacer? Créalo, por favor. Créalo, en el nombre del Señor se lo digo, créalo, ¿cierto? Él te conoce. Él te conoce. ¿Ya? Por eso el Señor te dice, y yo te conozco desde el vientre de tu madre, y antes que fuese, te elegí, te escogí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Y cuando está enseñando la oración dice, antes que tú pidas, antes que venga la palabra a tu mente, yo ya sé. Eso te da seguridad. Eso te da tranquilidad. No te da nervio cuando tienes que ir a hacer un trámite donde algo que es desconocido para ti. No te preocupa de decir, de indagar, oye, ¿cómo es esto? Y aunque no te lo expliquen bien, a veces te deja más enredado, no sabes nada, el miedo no se te quitó, ¿cierto? El nervio no se te quitó porque no conoces lo que va a suceder allí. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Cierto? A veces uno ni duerme el día anterior, ni duerme, porque es tan importante lo que uno va a hacer. ¿Cómo será? ¿De qué manera? ¿Cómo me irán a recibir? ¿De qué forma lo harán? Y entonces uno se hace un montón de ciertas situaciones en la cabeza, de interrogantes, y uno queda ahí. Pero qué hermoso es que sepas que con el que tú vas a hablar ya te conoce. Con el que tú vas a hablar ya sabe quién eres tú. Y eso es maravilloso. A mí me alegra eso. Me da seguridad de ir donde Cristo. Me da seguridad de orar en el nombre de Él y de saber que el Padre va a responder. ¿Cuántos dicen amén? De que Él va a responder. Tercera cosa y última, y vamos a estar terminando también ya. Dice, y me siguen. Y me siguen.
Ustedes me han escuchado algunas veces y de verdad que oro para que eso no sea una realidad más, sino que se acabe. ¿Y qué oro? Oro para que no se descarríen las ovejas. Tenemos un país de descarriados. Tenemos un país que ha dejado de creer en el Señor. Donde usted anda, donde usted vaya, ¿ya? Incluso se va a encontrar con personas que fueron sus hermanos, que hoy día ya no lo son. O por lo menos ellos dicen, yo no lo soy. ¿Ya? Y tienen una vida diferente, distinta. Y usted inmediatamente nota que dejaron de creer. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Por qué? Aquí están los motivos. Ellos no oyeron la voz de Dios. Desconocieron esa voz en algún momento, en algún lío. ¿Cierto? El Señor, aunque les conocía, los trató de animar, pero por último no lo siguieron. Se perdieron. Por eso, las que somos de su redil, las que somos sus ovejas, le vamos a seguir. Pase lo que pase, le seguiré. Ocurra lo que ocurra en mi vida, en mi hogar, en mi familia, le seguiré. Porque lo que Él me ha dado es demasiado grande para perderlo por cualquier cosa en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? No hay nada en esta tierra que tenga el valor de la salvación para que yo pueda, ¿cierto?, echar marcha atrás y no ser salvo. Entonces, mi hermano, yo sé que he estado hablando de las cosas básicas y elementales, pero quiero recordar esto. Porque veo que hay gente que simplemente quiere que se le revelen las cosas y es maravilloso. Quieren saber más de la Biblia y eso es glorioso. Pero a veces perdemos lo elemental, lo esencial. Lo dejamos de lado y ya nos devolvemos, ¿cierto? Simplemente queremos que algo que nos golpee la cabeza. Pero a veces lo básico y lo elemental no lo vivimos. No lo vivimos. ¿Me entiendes? Pablo decía, yo no quiero que las grandes revelaciones me vayan a hacer mal. No. A lo mejor el Señor dejó ese aguijón para que yo no me... Sí, porque este hombre estuvo en el tercer cielo. ¿Sí o no? Que el hombre tenía una revelación que hasta el día de hoy nosotros sacamos cosas preciosísimas de ahí y el Espíritu Santo seguirá dándonos, sigue enseñándonos a través de las cartas de Pablo. No me cabe duda. Pero hemos dejado lo esencial. Yo me comporto bien. Yo respeto. Hoy se ha visto que se ha perdido el respeto, hermano. ¿Quién respeta a quién? A nadie. Da lo mismo. Da lo mismo. Ya no hay respeto. Yo hago las cosas porque Dios me enseñó a hacer las cosas bien. Yo hago las cosas porque soy una persona salva. No sé cuántos salvos son aquí, vuelvo a preguntar. Pero yo creo que tenemos que tener por qué hacemos las cosas. ¿Cuál es la consecuencia de ser salvo? ¿Cierto? Si oigo su voz, si puedo oírle a Él y sé que Él me conoce, yo le voy a seguir. Yo le voy a seguir. No sé usted, pero yo le voy a seguir. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Él quiere hablarnos. Siempre quiere hablarnos. Una de las formas que el Señor ocupa en la Biblia de hablarnos es a través de las parábolas. ¿Sí? Usa cosas, ¿cierto?, que son conocidas para hablar de cosas, de misterios de Dios, de las cosas de Él. Él quiere hablarnos, Él quiere comunicarse con nosotros, Él quiere que nosotros sepamos más de Él, pero también dice cuidado, Ya, en el Antiguo Testamento sale un pasaje que dice que el Señor andaba buscando hombres que se pongan a la brecha, hombres que puedan entender que hay que ponerse, hermano, que las grandes revelaciones nos ayuden, pero que nunca olvidemos lo que somos. Somos gente salva para la gloria del Señor. Somos gente que realmente vamos a encontrarnos y vamos a tener este sentido de vida. ¿Ya? Me porto, vivo de la manera que vivo porque el Señor me ha ayudado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y termino con este versículo. Lucas capítulo 10. Ahora es Lucas, no es Juan. 10. ¿Ya? Versículo 21 de Lucas 10. Mire el gozo del Señor, mire la alegría del Señor. ¿Ya? Porque hay gente que nos dice que somos tontos, tarados, estúpidos, cualquier cosa, ¿cierto? Religiosos, talibanes, etcétera, etcétera. Pero mire el gozo del Señor. ¿Ya? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo,
yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Cuántos dicen amén? Qué maravilloso es tener el Evangelio. Qué maravilloso es tener la palabra del Señor para nuestra vida. Qué maravilloso es conocer a Jesús. Cuando dicen amén. Qué maravilloso es oír su voz. ¿Ya? Él escondió las cosas para los orgullosos, los altivos, los que se creían saber mucho, y se las ha dado a conocer a aquellos hombres sencillos, humildes. ¿Ya? ¿Por qué el Señor quiere que nosotros oigamos su voz? Porque Él nos ha dado en esa humildad. Somos gente, ¿cierto?, que Dios ve la humildad. Somos personas que hemos tenido, ¿cierto?, hemos bajado del orgullo, de las vanidades y de todas esas cosas que nos tenían atrapados. Y somos gente humilde, de espíritu, de corazón, del alma. Y Dios quiere revelarnos las cosas que tiene escondidas para sus hijos. ¿Me dice amén? Así que mi hermano, ponte en búsqueda de oír su voz. ¿Ya? El Señor se va a gozar, se va a alegrar en revelarte las cosas, en darte a entender lo que Él sabe y Él quiere entregarnos a nosotros. Oír su voz en medio de tus dificultades. Qué hermoso es saber que alguien está allí cuando de verdad no hay nadie a tu lado. Qué hermoso es saber que Él se encuentra en nosotros. Ese conocimiento es un conocimiento maravilloso de Dios. Es un conocimiento que te da poder, que te da unción y gracia. Así que mi hermano, no tengas orgullo. Ten simplemente humildad. Que mientras más sepas de Dios, más humilde seas. Para recibir más de Él. ¿Y cuántas veces más oyes de Dios? Sigue oyendo la voz de Dios. Sé más humilde con lo que Él te dice. ¿Me dice amén? Si algo tengas que ser usado por tu don y la gracia que Dios te dio, ten humildad, porque es por causa de la salvación que Dios te dio un don, te dio una gracia. Eso es lo elemental, nunca te olvides. Y eso te llevará. Por eso tenemos un ministerio de hablarle a la gente, de que la gente a través de lo que Dios nos enseña se reconcilie con Dios por medio de Jesucristo el Señor. Esto es lo esencial, lo vital de nuestra vida. No te olvides. A lo mejor sabes mucho, tienes muchos temas. Has leído la Escritura y te vienen pasajes maravillosos, pero no te olvides de lo esencial. Dios quiere oírte, como tú también deseas oírlo a Él. ¿Me dices amén? Y eso entonces llena nuestra vida. ¿Qué habrá tan importante para perder a Dios en esta tierra? Nada. Nada. No hay nada suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Cuando quieres preguntarte si lo que estás haciendo se está bien o está mal, pregúntale a Dios. Lee su palabra, Él te dirá las cosas. Si de verdad estás haciendo lo correcto o no. Por eso es bueno oír la voz. ¿Qué hace el niño cuando tiene duda? ¿No va y te pregunta? ¿No va, te dice, mamá, mira, yo estoy haciendo esto, ¿estará bien? O papá. Y si tú les encuentras que está haciendo bien, tú le dices, sí, está bien, sigue haciendo. Y a veces hasta tú mismo te pones a ayudar para que lo que está haciendo sea mejor todavía. Así es Dios. Es un Padre. No te olvides, es tu Padre. Es mi Padre. ¿Qué tal si te pones de pie y levantas tus brazos? Y te dice también, no quiero olvidarme de que debo hablar con Dios. De que Él quiere hablar conmigo. Más que yo, Él quiere hablar conmigo. ¿Ya? Por eso a veces la oración se nos hace un poco tediosa. Difícil de orar. Pero es Dios el que quiere hablar con nosotros. Oh Padre, ayúdanos en esta hora. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento. Si todos los que se acercan a ti pudiesen entender que del momento de la salvación hay tantas cosas que se abren para hacer, lo haríamos, Señor. Pero ciertamente no es así. Nos olvidamos. Y a veces creemos que el Señor habla simplemente con aquellos que Él elige hablar. No. Él llamó a sus ovejas y
los llamó a todos. No estaba hablando de sus discípulos, estaba hablando de todos aquellos que creían en Él. Y tú crees en Él. Si tú crees en Él, tú puedes oírlo a Él. Eso es lo maravilloso. Eso es glorioso. Tú puedes tener tanto bien. Puedes vivir de una manera tan gloriosa y preciosa. He visto tanto creyente desanimado, que por un problema u otro casi destruido, como lo que hizo Cristo, están poco delante de lo que están sufriendo. No conocemos al Señor, parece. No sabemos que lo que Él hizo fue mayor que el sufrimiento que tenemos y que podemos vivir en esta tierra. Es mayor. No pierdas tu salvación por nada en este mundo. Y menos dejes de oír al Dios del cielo. Padre, gracias te damos. Honramos tu nombre. Enséñanos. Destapa nuestros oídos espirituales. Que tu voz venga a través de tu palabra o de aquellas cosas que tú dices que puedes hablar. A través de sueños, de visión. Todos esos elementos que tienes tú para enseñarnos y la forma de hablarnos. Que cada uno de nosotros sepa, Dios, y esté convencido de que en ti hay seguridad de escucharte también. Oh, yo te alabo, Jesús. Yo honro tu nombre. Yo te doy gloria en esta hora, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Del cielo, sí, Señor. Tu nombre es santo. Padre, gracias. Y que tu reino, oh Dios, se haga una realidad en cada uno de nosotros. Que podamos vivir, Dios, articulando el reino, viviendo dentro de ti, Dios, escuchando al Rey y Señor de nuestras vidas. Sí, Dios. Como es, aleluya. El cielo, que el cielo venga aquí como es. Quiero oírte, Dios, quiero oírte. El cielo, quiero saber qué me da. Que no el cielo esa posibilidad de comunicar. Puedes saber la amargura, la tristeza de nuestras almas. Tenemos a uno que se preocupa de nosotros, a uno que está deseoso de decir, a uno que está deseoso de ayudar, a uno que está deseoso de Padre nuestro, oh Dios, del cielo, Padre, así es Dios. tu nombre es santo. No debo olvidarme que tú puedes venir, Señor. Que tu reino Soy salvo. Debe estar venga presente que tú pronto. oh Dios mío, gracias. Y tu voluntad también. Aquí como es el cielo, Jesús, que el cielo venga aquí como es Señor, revela. el cielo, Oh Dios, habla. que el cielo venga aquí como es Oh sí, Dios. el cielo, que el cielo venga aquí el cielo, que el cielo venga aquí. Aleluya, Jesús. El cielo aquí. Padre, en tu nombre, Jesús. Aleluya. Oh, levanta tus manos al cielo y pídele tu reino aquí. Haz tu voluntad aquí en la tierra
como allá en el cielo. Oh, decimos tuyo Es el es reino. el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Padre, gracias, amén. Porque tuyo Es el reino tuyo, el poder y tuya. es la gloria por siempre. Levanta tus manos al cielo y decláralo. Porque tuyo es el reino y el poder, tuya Es la gloria por siempre. Amén. tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre y siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya por siempre, tuyo. Tuya es la gloria, oh, tuya es la gloria, siempre, siempre tu voz, tuyo, Es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria. por siempre, amén. Una última vez fuerte, tuyo, Es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. aquí Gracias. como es Siempre, Dios, que tu pueblo, un pueblo comunicado, un pueblo comunicado contigo, Dios, un pueblo que sabe oír la voz de su Señor. como es Señor, hombres y mujeres transformados y cambiados, que oyen la voz, que el que cielo saben lo que tienen que hacer. venga. Oh Padre, gracias. Bendigo tu nombre sobre cada uno de tus hijos. Anímanos, estimúlanos, Señor, a oír, a estar comunicado contigo, Señor. A veces podemos hablar con muchos y menos contigo, Señor. Pero permítenos, Señor, que como hijos tuyos e hijas, Señor, estemos comunicados. Que tú plasmes tu voluntad en nosotros. Como bien dice esta alabanza, que tu reino sea una realidad en nuestras vidas, Jesús. Porque tú eres ese Rey, Señor, de nosotros. Por eso, al irnos a casa, Señor, permite que vayamos con este estímulo, Dios, de querer oírte, de querer saber de ti, Señor, de querer estimularnos, Dios. Y que vivo como vivo porque soy salvo. Porque Cristo me ha transformado y cambiado. Porque Él ha pagado el precio de mi salvación. Por eso hoy puedo oír su voz. Hoy puedo comunicarme con Él. Hoy soy conocido por Él. Hoy puedo seguirle. A ti sea toda la gloria. A ti sea toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Oh, amén y amén. Sé bendecido ahora y siempre. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo el Señor, porque tuyo es el reino, Dios. Tuyo es el reino. Tuyo el Es poder, tuyo